Circuito electoral. Amigos, ¿cómo están? Siento frío, mucho frío. ¿Cómo le va, Esteban? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, Wilson. Por supuesto, está haciendo bastante frío ya en la capital. Bueno, dispuestos un poco también a calentarnos con esta gimnasia política que empieza a darse, ¿no? Súbale el botoncito. Ahora sí, se lo escucha bien. Esteban, ya hay un acuerdo. Aunque Samuel Doria Medina y los demócratas en la práctica no les han dicho gracias muy amables a los del Sin Miedo, pero ya están más fortalecidos. Hablaremos de ese temita en el programa. De acuerdo, ¿sí? Wilson. Vamos a la pausa y volvemos. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Bueno, Movimiento Sin Miedo. ¿Cómo ve la alianza Samuel Doria Medina-Rubén Costas? Bueno, en la línea de revitalizar el sistema político tan desvalorizado en Bolivia, vemos con buenos ojos. Creo que es importante que la sociedad política se organice, haga alianzas, está bien. Que esta alianza sea una alianza más ideológica que programática es otra cosa, pero creo que el sistema político avanza en la línea de constituir bloques, frentes, de manera que así se construye la democracia. El Movimiento Sin Miedo, por supuesto que saluda esta alianza, aunque nosotros le habíamos planteado a Costas sobre la base de un programa de gobierno. Pero bueno, ellos decidieron hacerlo con unidad nacional, ¿no es verdad? Nosotros esperamos que les vaya bien. Ahora, lo que falta es saber cuál es el programa de gobierno que tienen. No lo han dado a conocer. Esperemos que lo hagan pronto y seguramente sobre eso veremos cuáles son las intenciones de esta alianza. Porque también hay un poco de, digamos, de expectativa en alguna gente que ve de que, bueno, no se estará reeditando Convergencia 2, como decía la diputada Rebeca Delgado, no sé, vamos a ver, lo dirá seguramente los próximos días cuando den a conocer las propuestas que tienen. Está teniendo Marcos Olvero, hay una cita, si se trae. Eso le iba a decir, están con dos posiciones, una, ¿qué le digo?, de don Juan del Ganado, tolerante ante este acuerdo de Samuel Doria Medina y Rubén Costas, diplomática que sería la palabra, y la otra de Rebeca Delgado que también está con ustedes, pero dándole duro a este acuerdo. ¿Cómo es eso? No, creo que simplemente lo que manifestó la compañera Rebeca Delgado es un punto de vista, pero más allá de esto, creo que la línea definida por Juan del Ganado y el Movimiento Sin Miedo ha sido de establecer relaciones pretendiendo revitalizar este sistema político, como le dije, Wilson, de tal suerte de que entre bolivianos podamos discutir. Creo que el gran mérito que tiene Juan del Granado ha sido el de romper un aislamiento que había entre sectores del oriente, del occidente, entre líderes políticos. Creo que estamos en un país donde todos somos bolivianos, entonces, y mucho más, en el sistema político necesitamos vernos pues como bolivianos, no como enemigos, ¿no? En esa línea avanzamos y encaramos relaciones no solamente con Rubén Costas, y sino también con otras fuerzas políticas, y en esa línea el Movimiento Sin Miedo ha seguido fortaleciéndose, robusteciéndose, y a estas alturas tiene aproximadamente 45 articulaciones que ha hecho en todo el país. Pero a ver, les he echado la culpa a ustedes, porque han dicho o los del UN o los del Sin Miedo. Bueno, yo creo que son percepciones seguramente más que corresponden a ellos, pero el Movimiento Sin Miedo ha actuado coherentemente, transparentemente en relación a los futuros acuerdos. Nosotros le hemos planteado que el primer punto de vista para encarar es la cuestión de ver qué visión tenemos del país, cómo resolver los grandes problemas que tiene. Entonces, y en esa línea nosotros le hemos dicho, bueno, la base de cualquier acuerdo es el programa de gobierno, ¿no es verdad? Entonces,
que después hayan optado por otras circunstancias, bueno, ya es una cosa que no le compete al Movimiento Sin Miedo. ¿Cómo está, Marco? Gracias por venir al programa. Nos acomodamos un poquito más de éxito para que salgamos mejor. Marco Sabanero, ¿da lo mismo estar con Unidad Nacional o sin Unidad Nacional, pero sí con los demócratas? Porque charlaron con los demócratas, no con Samuel. Primero, Wilson, estás haciendo ya mucho frío. Sí. No, y una trancadera bárbara, vas a disculpar. Así por el frío. Haber llegado un poquito tarde. Es por el feriado de mañana. No, a la pregunta yo voy con otra pregunta. ¿Por qué no se dio este acuerdo sabiendo que los de siempre iban a llegar a ese acuerdo? ¿Me dejo entender? Nada es casual en política, Wilson. Y lo claro y contundente es que cuando hay voluntad política como ha tenido el Movimiento Sin Miedo, dando señales claras de aperturar un diálogo en una perspectiva de unidad con el movimiento demócrata, creo que esas señales son importantes y fundamentales para este proceso de unidad que debería haberse dado en la oposición. Pero cuando de por medio hay mezquindades y de por medio hay otro tipo de intereses, A ver, obviamente mezquindades y otro tipo de intereses. ¿Qué mezquindades? Bueno, a ver, ¿por qué Samuel? Eso es una pregunta que dice mucha gente, no solamente mi persona. ¿Por qué no Samuel? ¿Por qué no Samuel? Porque tenemos que ver y retroceder en acciones de doble discurso. Mientras Samuel dice, vamos por la unidad, los operadores políticos y los voceros políticos de Unidad Nacional empiezan a atacar al Movimiento Sin Miedo y a Juan del Granado. Así no se construye unidad. Empezando el señor Murillo. ¿Qué les dijo? Nos dijeron que nosotros somos funcionales al MAS, y hoy se ratifica que el Movimiento Sin Miedo no es funcional al MAS, porque hoy el MAS hace una unidad para agarrar la presidencia del Consejo Municipal en el municipio de La Paz con Omar Rocha de Unidad Nacional. Entonces, es un claro ejemplo de la acción tradicional de los partidos, en este caso tradicionales como es el UN. Entonces, es el doble discurso. Pero a ver, ¿no también habrá doble discurso? Ustedes fueron socios del MAS, y entonces ¿por qué no de los otros? Pero hay que tomar en cuenta de que en acción política en un momento podemos ver un futuro seguramente al país. Pero tenemos que analizar las 5 fracturas del Movimiento Sin Miedo. ¿Por qué hoy no está con el movimiento al socialismo? Primero, intolerancia. Segundo, corrupción. Tercero, no hay independencia de poderes. Cuarto, aquella careta, decir indígena. Hoy el MAS es un partido, diremos, el nuevo MND, que surge con una acción tradicional y de la derecha extrema. Y te voy a fundamentar por qué. ¿Por qué pues Evo Morales hace un acuerdo político con Percy Fernández? ¿Por qué Evo Morales hace un acuerdo en el Beni con el MNR? ¿Por qué Evo Morales hace un acuerdo político con la oligarquía de Santa Cruz, de La Paz y de Cochabamba? ¿Por qué Evo Morales hace un acuerdo político con la Unión Juvenil Cruceñista? Hoy ya no podemos decir que el MAS, con una cara de socialismo, quiera representar a las minorías de este país. No es así. Es la nueva derecha en este país, el movimiento al socialismo. Y hoy hay que decir abiertamente qué es lo que ha pasado en el Consejo Municipal de Sucre, el Frente Amplio. Entonces, esos dobles discursos que quieren decir unidad, llegado el momento, solamente van en una perspectiva de intereses de grupo, intereses personales. Y hay que decirlo abiertamente, el movimiento demócrata, hoy usufructuando el poder en el municipio de Sucre, con grandes deficiencias de visión de desarrollo para este municipio, prácticamente hacen un acuerdo a quienes
en su momento también les dieron una patada. Entonces, esas incoherencias, la población tiene que saber analizar, reflexionar. ¿Por qué, yo te pregunto ahora, por qué Unidad Nacional se preocupa del Movimiento Sin Miedo? ¿Por qué el Movimiento Demócrata se preocupa del Movimiento Sin Miedo? ¿Por qué el MAS se preocupa del Movimiento Sin Miedo? Si en las encuestas nosotros no llegamos ni al 5%, no debería preocuparles el Y Movimiento. vamos a hablar de números. Esteban, ese discurso duro de Marco contra los demócratas es un discurso de resentimiento porque los demócratas escogieron al UN. ¿Por qué no lo dijeron antes? No, creo que no es un discurso de resentimiento, ¿no? Por lo menos yo creo que el Movimiento Sin Miedo ha actuado dialogando con todas las fuerzas políticas en perspectiva, como les decía, de revitalizar el sistema político que tenemos. Es decir, necesitamos avanzar como sociedad. No podemos hacer política a palos, no podemos volver a la época de hacer política como hacían en la época de las cavernas. Entonces, hoy día lo que ha hecho el Movimiento Sin Miedo es precisamente poder sentarse con todos, con quien sea, y hablar sobre la base, como le decía, el programa de gobierno. Pero yo quisiera ir un poco más allá, más al fondo de lo que ha sido este acuerdo entre Doria Medina y Rubén Costas. Yo creo que ha sido el síndrome Rebeca. Sí, la alianza que ha hecho el Movimiento Sin Miedo con Rebeca Delgado ha movido el tablero político nacional. Y uno de los signos de este síndrome Rebeca ha sido esta alianza acelerada que han tenido entre Rubén Costas y Doria Medina, que es una alianza más ideológica antes que programática. Es decir, un poco se ha reaglutinado en lo que podríamos llamar la derecha. Entonces, consideramos que tienen, por supuesto, todo el derecho, pero además ellos se han instituido como una opción también democrática. Eso es lo saludable. Por eso yo creo que este paso que han dado, está bien que lo hagan, porque están contribuyendo al sistema político boliviano. Pero el Movimiento Sin Miedo, por lo menos, no coincidió con Doria Medina, que, como dijo el compañero Marco, ha manejado pues un doble discurso, tiene un doble comportamiento. Hoy día, justamente en la Alcaldía de La Paz, Omar Rocha, que es funcional al MAS, pero sin embargo obedece órdenes de Doria Medina. ¿Y para qué lo ratifican a Omar Rocha en el Consejo Municipal de La Paz? Solamente para interferir la gestión del alcalde Luis Revilla. Entonces, está claro de que Doria Medina anda pues con el doble discurso que dice mi amigo Marco, es verdad. Entonces, acá no sabemos qué hará, porque yo creo que la alianza que ha hecho Rubén Costas es con Unidad Nacional, no es con el Frente Amplio. De manera que los otros socios que estaban en el Frente Amplio ni los ha consultado. Hoy día Tommy Durán se ha quejado de que no los han tomado en cuenta. Entonces, y que seguramente harán trámites, qué sé yo, para lo que ha dicho públicamente, ¿no? Para pedirle explicaciones. O sea, Doria Medina se comportó con sus socios como se comporta un empresario con sus empleados. Ni los toma en cuenta. Entonces, de tal suerte de que a estas alturas el acuerdo que tiene, ¿qué pasará con los demás aliados que estaban en el Frente Amplio? El futuro es incierto, pero no cabe duda que esta doble moral de Unidad Nacional, de Doria Medina, es algo que nos está dando atismos de lo que puede ser una réplica del pasado. Y eso sería peligroso, porque no vamos a volver a esa práctica partidocrática, ¿no es verdad?, que le hizo mucho daño al país, y adelante tenemos que ser capaces de construir una sociedad política moderna. Esa modernidad, ¿qué implica? ¿Qué implica? Pues que, es decir, que los dirigentes políticos, que los partidos no gobiernen para sus militantes, sino gobiernen para el pueblo al que los eligió. Esteban, después del cuarto intermedio, ¿qué garantía le dan ustedes a los que voten por ustedes de que no volverán a ser aliados del MAS? ¿Y qué garantía le dan ustedes a los que voten por ustedes de que no volverán a ser aliados del UN como fueron 3 años, por lo menos en La Paz, después de la pausa? Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito.
porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ya estamos con el circuito electoral. A ver, ustedes han sido aliados del MAS en el Congreso Nacional, en la primera gestión de gobierno también, y han sido también aliados del UN en la Alcaldía Municipal de La Paz. De los 5 años, 3. Este último año ya hubo problemas, y ahora el concejal del UN es aliado del MAS. ¿Qué garantía le dan usted a los que voten por el MSM de no volver a hacer eso? ¿No? Pero creo que hay algunos atisbos, hay algunas señales que dan cuenta de cuál ha sido el comportamiento de los partidos. En este caso, va por la cabeza. En primer lugar, el compañero Juan del Granado ha tenido pues una trayectoria consecuente, leal con sus ideales, con sus postulados, y en ese sentido, no solamente desde el juicio de responsabilidades que puso en la cárcel a un dictador, ¿no es verdad?, sino con el propio, en la propia coalición, cuando estábamos aliados con el gobierno, el Movimiento Sin Miedo denunció las irregularidades y fueron las causas precisamente para romper con un presidente que recibió el respaldo de millones de bolivianos. Entonces, el Movimiento Sin Miedo ha demostrado una consecuencia con sus ideales, con sus postulados, de manera tal, esa es decir, a un hombre, ¿cómo se lo mide? Se lo mide por su experiencia, por su conducta, ¿no es verdad? Y en ese sentido, el Movimiento Sin Miedo y Juan del Granado han tenido una conducta leal, consecuente, con sus ideales, con lo que proponen Wilson, ¿no? Y, bueno, entonces, hacia adelante, está claro de que tenemos la garantía de que no vamos a traicionar nuestros principios, es que tenemos un programa de gobierno, tenemos una tesis política. El Movimiento Sin Miedo va a ser consecuente con lo que plantea en su doctrina interna, y por supuesto hay mecanismos también colegiales, como son sus conducciones nacionales departamentales, que van a ser los que finalmente van a definir una conducta coherente con lo que estamos planteando, ¿no? Si ideológicamente ustedes no se consideran de derecha y los consideran a los demócratas o a Samuel Doria Medina como empresario más cercano a la derecha, ¿por qué intentaron unirse con los demócratas? ¿No era mejor decirles, no, con ustedes nos saludamos, no tenemos nada en común? Es que ahí está yo creo, la capacidad de abrir la cabeza y pensar en el país, Wilson. Inicialmente, nosotros dentro del acuerdo político con el Movimiento Sin Miedo, la agrupación PASA, hemos coincidido en los principios ideológicos del Movimiento Sin Miedo, pero también en las bases fundamentales de un programa de gobierno. E inicialmente habíamos tomado la decisión de ir solos, pero bueno, tomamos la decisión de tener la capacidad de poder sentarnos inicialmente con el movimiento demócrata y obviamente con todas las organizaciones políticas que están en esa dinámica de unidad. Pero la unidad no se da solamente por decir unidad, o como se decía, las juntuchas de siempre. Nosotros hemos planteado a Unidad Nacional que nos sentemos primero en base a un programa de gobierno. Porque, a ver, yo te pregunto, Wilson, ¿se puede dar la unidad de los tres? Le ganamos a don Evo Morales, ganamos las elecciones, al día siguiente, ¿después qué? Va a pasar lo que pasa actualmente en el municipio de Sucre, que no tiene un horizonte de desarrollo para este municipio, que va de caída en caída. Eso ha generado, ¿por qué? Porque lamentablemente, primero se ha hecho un acuerdo político y una distribución de pegas, y no así un plan de gobierno coherente para el municipio de Sucre. Entonces, en esa responsabilidad, primero hemos empezado a trabajar con el movimiento demócrata, seguramente diferencias y coincidencias, y han salido 2 documentos fundamentales, pero
aquí también hay que decirlo, lo ideológico y lo pragmático de algunos partidos políticos han hecho de que más tarde que temprano se iba a dar este acuerdo político entre Rubén Costas y Samuel Doria Medina. Y es claro y contundente. Si tú ves ese acuerdo, ¿dónde está don Juan Antonio Quiroga? ¿Está en la foto? ¿Está doña Loyola Guzmán? ¿Está la gente que ha generado el Frente Amplio desde Chuquisaca, como era país? No está. Entonces, esas acciones tradicionales le han hecho mucho daño a los partidos políticos y a los que hacemos actividad política. Entonces yo creo y considero de que el movimiento Sin Miedo, vuelvo a recalcar, ha tenido la capacidad de abrir el diálogo en esa perspectiva. No se ha dado intereses, ya lo estamos nosotros diciendo, pero también hay que hacer conocer de que hoy más que nunca el movimiento Sin Miedo se ve fortalecido porque son 44 articulaciones a nivel nacional que se han ido generando en este último tiempo. La última articulación con Rebeca Delgado, Del MAS. Del MAS, obviamente. Porque ha generado un movimiento político interesante a nivel nacional este acuerdo político. Yo decía hace rato, ¿por qué se preocupan del movimiento Sin Miedo? Si apenas nosotros no llegamos ni al 5%. No es mucha presunción. ¿Quiénes se preocupan? Pues se preocupa el UN, empezando a decirnos y criticarnos negativamente que somos funcionales y que juremos ante, no sé, pues ante quién, para que no vamos a retornar, o por lo menos el movimiento no retornará a un acuerdo con el movimiento al socialismo. Nos critican porque prácticamente en lo que significa la actividad política nosotros estuviéramos cerrados al tema de la unidad. Y hoy nos quieren hacer ver que nosotros somos los culpables de que no se dé esta unidad, y no es así. El culpable para que no se dé esta unidad es Samuel Doria Medina, y es don Rubén Costas, porque no han tenido la capacidad de abrir un horizonte real de unidad para esta oposición que quiere seguramente el pueblo boliviano, pero que lamentablemente se ve como cortinas la mezquindad, el pragmatismo, y de ahí que obviamente en la coherencia nosotros vamos a seguir avanzando, porque somos una alternativa renovadora. Y los que puedan decir que la polarización va a ser entre Samuel y Evo, bueno, tendrán ese criterio. Han quedado, sin embargo, algunos fuera de juego, mientras tanto. No están participando del partido. Son los integrantes del Frente Amplio. Usted ya la nombraba a la señora Loyola Guzmán, ¿a quién más? Al señor Juan Antonio Quiroga. Antonio Quiroga, aquí los de País. Y entonces Germán Antelo, ¿que es de derecha o no? No sé si es de derecha o izquierda, tiene una agrupación ciudadana. A todos ellos que han quedado fuera del partido de juego, ¿ustedes los podrían aceptar? Es decir, los del Frente Amplio, bueno, si esta alianza no nos toma en cuenta, nos iremos con el MSM. ¿Podría ocurrir eso, Esteban? Bueno, nosotros hemos puesto como condición para todas las conversaciones y acuerdos el programa de gobierno. Si encontramos coincidencias con el programa de gobierno, todas las fuerzas del oriente, del occidente, Cambas, Collas, están convocados a que se sumen a este proyecto. Como que en los próximos días, el movimiento Sin Miedo hará otra gran, importante articulación a nivel nacional. Es decir, está claro de que tenemos un gobierno que se está desmoronando. Y frente a eso, el movimiento Sin Miedo le ha plantado al país, le planteó a Rubén Costas iniciar un proceso de acumulación política histórica para otra vez transformar este país que está destrozando el actual gobierno. Y en ese sentido, lo que está construyendo el movimiento Sin Miedo es un bloque político, por supuesto de izquierda, en el entendido en que izquierda representa a los más pobres, a los más humildes, sin excluir
a los emprendedores, a la gran empresa que quiere un país moderno. Pero la base de este nuevo bloque que estamos construyendo es, en primer lugar, restituir el ejercicio irrestricto de las libertades fundamentales, por ejemplo, como las de la prensa, que han estado recortados, y este gobierno ha estado persiguiendo periodistas, ¿no es verdad? Entonces, necesitamos un bloque político fuerte, sólido, con gente probada como lo es Juan del Granado y otros dirigentes, que sea capaz de devolverle el ejercicio pleno de la democracia, que sea capaz de revitalizar la justicia que hoy día ha colapsado, ¿no es verdad? Entonces, toda nuestra institucionalidad en el país ha sido realmente mancillada, colapsada, descuartizada. Entonces necesitamos hacer esfuerzos para constituir un bloque político importantísimo, con todas las corrientes que estén de acuerdo en transformar, pero tiene la base el programa de gobierno, Wilson. A ver, presumo yo, ¿cómo se puede negociar pragmáticamente? Porque uno dice el plan de gobierno, nuestro programa, nuestra ideología, pero llegado el momento se cruzan ríos de sangre y no hay ningún problema para eso. En las encuestas, ¿a cuánto ha llegado máximo el MSM? ¿4%? No hemos llegado ni al 5%. Ya. Y entonces, entre los que tenían 16%, Samuel Doria Medina, y los que tenían 14, 13%, Rubén Costas, no decir, ¿con cuánto me apoyas, MSM? Con 4% no alcanzamos. No, pero por mejor eso, le haremos entre grandes. Pero por eso yo digo, si en esa lógica de que Unidad Nacional está con un 16%, ¿por qué empieza a generar a través de sus portavoces críticas negativas al movimiento sin miedo? O sea, no es lógico eso, Wilson. En el pragmatismo que tú dices, el movimiento demócrata más Unidad Nacional creen que ya tienen, sumado los dos, más del 25%. En lo real será, porque las encuestas se pueden comprar, las encuestas se pueden elaborar, pero es otro el sentimiento de la gente. ¿Y cómo se mide ese sentimiento? Ese sentimiento nosotros lo hemos vivido este último año visitando los 29 municipios en Chuquisaca. Mire, Marco, todos los que han ido en las anteriores elecciones han dicho eso, nos quieren, nos hablan, nos abrazan, nos levantan la mano. Después de las elecciones... No tenemos exitistas. Usted ha ido con don John Cava a la candidatura, pero y decían, todos nos quieren. No, hay que ¿dónde estaban todos? Hay que ser coherente en eso también, Wilson. Nosotros hemos ido en una alianza política en las anteriores elecciones para las departamentales. Y obviamente hemos trabajado pues para ganar, porque para eso se trabaja. Es pues como un partido de fútbol. No puedes necesariamente decir, vamos a ver, ¿qué le pasó a España hoy día? Entonces, en política también tienes que saber tener las jugadas y también poder generar los mejores jugadores. Y estamos trabajando en ello, Wilson. Y yo te digo, percibo, porque es el sentimiento que nosotros hemos venido recogiendo en los centros poblados, en las comunidades. ¿En qué razón? Que se sienten frustrados y que han sentido la mentira de este gobierno, porque prácticamente en este proceso de cambio no ha cambiado nada, y lo decía hace tiempo. Mientras los dirigentes campesinos que hoy son la réplica de los partidos tradicionales en la venta de pegas, en viajes de primera en avión, llegando a hoteles de lujo, la gente de las comunidades sigue cocinando en leña. Bueno, por eso, ¿cómo se mide? Pues por eso hay ese que está cocinando en leña, que ya no votaría por el MAS porque sigue cocinando en leña, va a votar por ustedes. No, lo que tiene que pasar, por eso estamos empezando a jugar seguramente el segundo tiempo. Mire lo que ha dicho don Ernesto Suárez, candidato a la vicepresidencia. Está en Oxígeno, pueden ver la página. Es difícil ganarle al MAS.
lo ha dicho el candidato a la vicepresidencia, lo que no dicen ustedes. Pero no, tampoco es imposible, Wilson. Yo no sé. O sea, es difícil. O sea, ganar un partido siempre es difícil. Tienes que esforzarte, tienes que prepararte, tienes que proponer, tienes que tener la estrategia. O sea, es difícil. ¿Por qué crees que hay la desesperación del MAS? ¿Por qué siempre nos ocupamos de la oposición? Nos ocuparemos del MAS. ¿Por qué el presidente de la República ha abierto públicamente para que vengan los neoliberales, que vengan los tradicionales, que estamos aperturando a los líderes de la derecha? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si se sentirían que están tan fuertes como dicen sentirse, no habrían esas señales de parte del movimiento al socialismo. Pero también tienes que tomaremos en cuenta en Chuquisaca, llegado el momento de la representación política del movimiento al socialismo. Está la COP, está el Comité Cívico, está la FEDJUVE, están las Bartolinas, está la FUPOCH, está la Federación del Chaco, está la Federación de los Intis, y así podemos seguir diciendo varias organizaciones sociales que seguramente van a querer tener su representación política. Y llegado el momento, vamos a ver si el MAS va a estar unido. ¿Por qué nos estamos ocupando tanto de la oposición? También nos ocuparemos de reflexionar el MAS. Cuando vengan los del MAS, les preguntaremos ello. Claro, obviamente. ¿Cuánto aportan ustedes en votos, en porcentaje en una elección? Usted me decía, es que doña Rebeca Delgado con Juan Delgado ha hecho temblar los cimientos. ¿Cuánto aporta? Si no aparecía ni en las encuestas, ni con 1 ni con 1% Rebeca Delgado. Claro que sí, pero lo que pasa es que también la política es dinámica, ¿no es verdad? Y yo creo que, como le decía, estamos viviendo un momento político que es el síndrome Rebeca. Y por supuesto, cuando el hoy día candidato a vicepresidente Ernesto Suárez plantea de que es difícil ganarle al movimiento al socialismo, está claro que están yendo a las elecciones para no ganar, están yendo simplemente para tener una presencia en el Parlamento y no permitirle que tenga sus 2 tercios, está claro. Es decir, de entrada están claramente demostrando que van a perder las elecciones. En cambio, el Movimiento Sin Miedo lo que está proyectando es el triunfo de estas elecciones, ganarle al movimiento al socialismo, porque consideramos que es, como decía algún dirigente político, yo creo que es un tigre de papel, ¿no es verdad? Porque precisamente, es decir, frente a lo que representa, a la gran cantidad de recursos del Estado, que no son recursos ni de sus bolsillos y menos de sus militantes, ¿no es verdad?, está haciendo una campaña anticipada, pero frente a eso, la otra opción, la de Doria Medina y Ernesto Suárez, ya nacen con una visión perdedora. Frente a eso, nosotros estamos planteando la construcción de un bloque político sólido, fuerte, al centro, es decir, que no está en los extremos. Entonces, es el centro el que pretende en este momento recuperar y está cada día creciendo, robusteciéndose con articulaciones, con organizaciones de base, con sectores sociales, con personalidades. Desde luego, es deseable que con todos estos partidos políticos, tanto del un lado del otro, tenemos que entrar necesariamente a un nuevo escenario que está demandando la sociedad boliviana, es la de tener un sistema político sólido con partidos fuertes, y no lo que hemos vivido, por ejemplo, acá en Sucre, la semana anterior, donde ha habido una confrontación entre chuquisaqueños, ¿no es verdad? Creo que ese no es el camino. Esas son medidas que se tomaron que nos hacían recordar lo que fueron las movilizaciones de antes de la República. Es decir, una forma de hacer política cavernícola, troglodita, que no la podemos repetir. Necesitamos avanzar hacia una forma de convivencia en la que tengamos un sistema político sólido. Eso es lo que le plantea el Movimiento Sin Miedo al pueblo boliviano, al pueblo chuquisaqueño. Construyamos un bloque político sólido de centro que nos permita resolver estos viejos obstáculos que han impedido que por lo menos la región avance, ¿no? Haremos una pausa. Después de la pausa vamos a poner en pie de pantalla también
728-77057 si quieren mensajes, o 64-357-57, a cualquiera de los automáticos. Vamos a la pausita, por favor. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ponemos al pie de pantalla 728-77057 o al 532-27 o al 357-57 o al 66-56. Todos estarán en esta señal. Vamos a tratar de... Ayer de algunos leí, voy a tratar de leer de los que más se pueda, pero especialmente tratar de darles el tiempito, aunque sea cortito, para que respondan. El último que nos ha mandado un mensaje, del 711-64655. O sea, ni neoliberales, ni antineoliberales. Cortita la respuesta, ¿puede ser? Efectivamente, no podemos volver al pasado partidocrático y neoliberal que nos ha llevado a un momento de bloqueo nacional y regional. Entonces necesitamos avanzar, o sea, a una sociedad democráticamente moderna, donde funcionen sus diferentes, poderes en forma independiente, con absoluta, además, separación, de manera tal de que no sea el Ejecutivo quien, domine a los demás poderes, ¿no? Vamos a otros mensajitos, le pasaremos el micrófono a don Marco, 728-77057. A ver, ¿de qué número nos han mandado este mensaje? Del 68-63-24-29. Que no critiquen a otras alianzas. El MSM es enemigo de Sucre, traidor, negó la capitalía, más fuera de Sucre. Estos traidores de Sucre, díganle no al MSM. Bueno, yo quiero decir, si hablamos de traición, tenemos que retroceder en el tiempo y decir verdaderamente quiénes son los traidores. Y recordaremos el rol de Samuel, que hizo y qué rol tuvo en el proceso de la construcción de la Constitución Política del Estado. Él fue asambleísta constituyente. Él avaló en Oruro esta Constitución Política del Estado. Rubén Costas, ¿qué hizo? Impuso desde Santa Cruz a una candidatura que ha sido Sabina Cuéllar. ¿Y qué hizo Sabina Cuéllar? Entonces, es que no podemos solamente medir a uno solo. En política podemos tener errores, y esos errores tienen también que pagarse con facturas. Haremos respuestas más cortitas, en ese sentido, muy bien, pero en ese sentido, yo para terminar tengo que decirte, dejaremos que vayamos hacia adelante en una perspectiva de desarrollo. Nuestra dignidad está bien, como chuquisaqueños, pero hoy tenemos que abrir la cabeza al desarrollo, y eso es lo que propone el Movimiento Sin Miedo. A ver, del 7723, 71964, mi punto de vista nos dice, mientras el MAS entrega obras, ustedes solo palabras, así no se gana. Bueno, lo que pasa, ellos están en función de gobierno, y es su obligación, efectivamente, hacer gestión. Por ejemplo, el satélite Tupac-Katari, no cabe duda de que es pues quizás un adelanto tecnológico, pero es con la plata de los bolivianos, no es con la plata del presidente Morales o del vicepresidente. O el caso, por ejemplo, del teleférico en la ciudad de La Paz, donde ha costado muchísima plata, más de 300 millones o 200 millones de dólares, lo mismo es con la plata de todos los bolivianos. Entonces, obligación de este gobierno, de las autoridades electas, es hacer buen uso de los recursos que el Estado dispone. Y por supuesto los bolivianos tenemos que esperar que los que están en gestión hagan obras por todos los bolivianos, ¿no? A ver, del 728, 88077. Juan del Granado negó la capital para Sucre, negó que la gesta libertaria fuera el 25 de mayo, negó que Sucre fuera una ciudad histórica.
todo fue apuntado a la paz. Ahora piden voto y apoyo. Culpables para la desgracia de Sucre, el MSM. Vuelvo a recalcar, tenemos que abrir la cabeza, Wilson, y a veces se malinterpretan los criterios, y a veces hacen decir cosas que uno no dice. En ese sentido, yo vuelvo a recalcar, la dignidad y el orgullo chuquisaqueño está bien, pero también tenemos que abrir la cabeza porque lamentablemente hasta el día de hoy no vemos desarrollo en este nuestro departamento y en este nuestro municipio, y nosotros proponemos desarrollo y tenemos un gran ejemplo, el municipio de La Paz. Queremos replicar esa eficiente gestión en Sucre. Nos quedan pocos minutitos. Los demócratas son traidores de Sucre. Les apoyamos con la media luna y al momento de hablar sobre la capitalía nos dieron la espalda. Dice del 761-18-611. Leeré unos 4 mensajitos más. Dirigentes de qué, ¿por qué no entienden que en Bolivia ahora son 2, el MSM supongo que dice, y el Frente Amplio, con la de Fidel Herrera y Ledesma del MBL, del 60-32-24-58. A ver, un hito más y después ya les voy a dar la última palabra. Del 761-15-929. Los 2 entrevistados, que no lloren, vuelvan a Oruro. Vamos, 1 minuto y medio nos queda. Bueno, gracias. En primer lugar, yo no soy orureño, así que soy chuquisaqueño, y si bien por mis venas no corre sangre azul, corre sangre de bronce, o sea, soy chuquisaqueño, por supuesto, íntegramente. Bueno, de lo que se trata creo que es de entrar a un escenario político en el que debemos ir por una senda diferente a la contrarruta en la que está el gobierno. Es decir, tenemos que revalorizar el sistema político, reitero, porque, por ejemplo, yo saludo de que Costas, Doria Medina hagan alianzas, está bien. Necesitamos hacer acuerdos, pues, entre bolivianos. Y, por supuesto, el Movimiento Sin Miedo tiene más de 45 alianzas, precisamente para ofrecer al país una alternativa política. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Por nuestro tiempo, muchas gracias, Marco. Gracias, amigos. Solamente orureño me han dicho, ¿no? Pero yo soy más chuquisaqueño que los chuquisaqueños. Gracias. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.